Señor los bendiga y gracias por los que verdaderamente están allí con todos, allí para escuchar el mensaje del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes, a través del Facebook Live, a través del Instagram y a través del YouTube. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Ahora, hermano, déjenme decirle antes de comenzar que nosotros, los predicadores, como los pastores, los ministros de la palabra del Señor, tenemos una responsabilidad bastante no amigable. Digo no amigable porque muchas veces cuando nosotros nos toca decir la verdad, la decimos sin que verdaderamente nosotros querramos ofender a alguien, pero la palabra del Señor así es más cortante que toda espada de dos filos. Por ese motivo tenemos la responsabilidad nosotros de decir las cosas aunque no querramos, porque para eso el Señor nos ha llamado, para poder predicar la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, déjenme decirles que el Señor me ha dado un mensaje que quiero que no se olvide de el mensaje de que Dios va a traer en este día. Y el mensaje se titula 4 cosas que la iglesia no debe de olvidar. Habíamos puesto a que primeramente que 4 cosas que la iglesia va a pasar o va a ver, pero verdaderamente Dios me hizo sentir que lo cambiara y me dijo, escribe 4 cosas que la iglesia no debe de olvidar. O sea, pongámosle mucho cuidado a este mensaje porque verdaderamente no es mío, sino de Dios. Y les voy a invitar que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a estar leyendo el verso del 12, versos 12 y 13. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Señor bendiga sus palabras. Sé que el hermano ya oró por ella y vamos a continuar porque la verdad que la palabra de Dios es bendita. Ahora, el contexto histórico y profético del libro de Apocalipsis, tanto el 14 como el 13, donde se describe el poder de los reinos satánicos, que el Señor reprenda, y de la bestia que se opone al reino de Dios. El verso 14 muestra cómo el pueblo de Dios permanece fiel y además anuncia el juicio verdadero que viene sobre el mundo infiel. Podrá decir tal vez las personas que están sufriendo tantas adversidades de este mundo y aún todavía más después de todo lo que hemos sufrido. Verdaderamente déjeme decirle que sí, porque el sufrimiento apenas comienza para aquellos que verdaderamente no quieren buscar de Dios. Porque Mateo 24 en su verso 6 nos dice, del 6 al 9, al 8 lo vamos a leer. Miren lo que dice Mateo: y oiréis de guerra y rumores de guerra.
¿cuántas veces no hemos escuchado de guerra y rumores de guerra? Mirad y que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, además de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Porque nosotros, hermanos, no debemos de ignorar que el Señor habla siempre, cada día, cada hora, cada minuto, para que el pueblo del Señor esté preparado y no le sorprenda en aquel día. ¿Por qué? ¿Por qué cuatro cosas que la iglesia no debe de olvidar? Veamos. La primera dice el fin de la gracia. Yo sé que anteriormente yo prediqué el mensaje el fin de la gracia. Pero aquí muestra el fin de la gracia como el primer punto. Segundo punto, la llegada del anticristo. Y tercer punto, la imposición de la marca. Y como por último punto, que es la conclusión, los juicios de Dios sobre el mundo infiel. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, y quiero que vaya meditando en cada uno de los puntos según vamos avanzando en el mensaje, pero quiero que eso siempre le he pedido a la iglesia, siempre, que vaya al mismo acuerdo con la palabra que yo voy leyendo. También usted, a través de la palabra de Dios que usted tiene ahí, vaya estudiándola junto conmigo, porque muchos engañadores han salido hoy en nuestro tiempo, que engañan a mucha gente, y uno tiene que ver si lo que están diciendo es cierto o es mentira. Y vamos a ver el fin de la gracia como primer punto. Dice Primera de Tesalonicenses. Mire que nos dice Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo el verso 4, el verso 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos, dice, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa preceder? O sea, que no los vamos a adelantar ni los vamos a atrasar. Al mismo tiempo que los muertos en Cristo estarán resucitando, también la iglesia del Señor se estará transformando para irse con Cristo Jesús a la boda del Cordero. Y muchos dicen, mire hermano, muchos dicen de que la iglesia del Señor pasará por la tribulación. Pero dentro de un momento le voy a estar explicando por qué ellos están diciendo esto. Porque sí, va a haber una iglesia que va a pasar la gran tribulación. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera, la original, esta va a viajar con Él en el momento que cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque estos están preparados con el Señor. Mire, veamos nuevamente el libro de Mateo. Veamos qué nos dice Mateo. Vamos a estar leyendo el verso 24, pero en su versículo 36 al 39. Dice, pero del día, dice, y la hora, nadie sabe. O sea que muchos hoy en nuestro tiempo están diciendo que tienen una fecha específica cuando el Señor va a venir. Pero aquí la Biblia me dice, pero del día y de la hora nadie sabe, aún ni los ángeles
del cielo, sino solamente mi Padre. Y entonces, ¿cómo esta gente se dan cuenta? ¿Habrá alguien que les está diciendo? Porque verdaderamente la Biblia me dice todo lo contrario. Más como en los días de dice, en los días, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora analice a su alrededor. ¿Cómo está nuestra iglesia? No está como la palabra del Señor lo está diciendo, que unos están comiendo, casándose, dándose el casamiento. Todo lo que verdaderamente ha dicho la palabra ha sido cierto. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad dentro del mundo ahora. Y estamos quizás igual o peor que en los días de Noé. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está cumpliéndose conforme a la voluntad de Dios. Veamos lo que nos dice el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. Y dice, y esto conociendo el tiempo que es ya. O sea que la iglesia tiene que saber el tiempo que estamos viviendo. Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya. Hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche es avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonería. Oiga bien, no en glotonería y borrachera, no en lujuria, aquellos que les gusta darse la gran vida estrenando a cada rato, o dice, en lascivia, dice, no en contienda ni envidia, sino vestidos, dice, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que no tenemos que participar con aquellas personas que viven solamente para la carne. Todo eso, hermano, es necesario que nosotros entendamos, porque Cristo nos está hablando, nos está diciendo directamente qué es lo que, cómo la iglesia debe de portarse, porque al irse a la iglesia, que el Señor se la lleve, hasta allí termina la gracia, hasta allí va a ser levantado. Pero mire, dice el 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea que la palabra del Señor está diciendo que al mismo tiempo nosotros vamos a ser transformados, levantados. Entonces, ¿cómo es que aquellos están diciendo? Pero acordémonos que la iglesia que se va a ir son los que creyeron a Jesucristo y no han creído al evangelio de Tomás. Porque las personas de Tomás, los que tienen, porque ellos dicen, hasta como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Y ellos quieren ver. Esta es la iglesia a la que se va a quedar para ver las cosas que estamos nosotros anunciando, porque ellos no están seguros hasta que no metan la mano en lo que en este mundo está ofreciendo. Hasta entonces no se van a dar cuenta. Pero la iglesia verdadera de Jesucristo va a viajar con el Señor. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, en victoria. O sea que hasta allí vamos a estar en victoria con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros que creemos en el Señor Jesús y que esperamos la venida del Señor Jesús, le confiamos en Él, creemos en Él, ponemos nuestra confianza y esperanza en Dios, que Él va a venir a levantar un pueblo. Lo vamos a ir con Él. No somos como la iglesia de Tomás. Que la iglesia de Tomás es la que se va a quedar aquí a pasar la gran tribulación. Por eso ellos están diciendo que la iglesia pasará la gran tribulación acá en la tierra. Y tienen razón. Porque son los que no se convencieron y no creyeron a lo que la palabra del Señor está diciendo a través de los predicadores. Estos son los que se van a quedar aquí. Pero la iglesia verdadera de Cristo, esta va a viajar con el Señor. Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 16 al 18. Mira lo que dice. Porque el Señor dice mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ahora nos dice el 18, por tanto, o sea que nos aconsejemos unos a otros, dice, por tanto, alentados, dice, los unos a los otros con estas palabras. Nosotros debemos de estar siempre dispuestos a decirle, hermano, no se quede. ¿Por qué? Porque no tarde el Señor en venir, mantengamos firmes adelante, avanzando con paso firme y agigantado, porque nuestra redención y la ida con el Señor se acerca. ¿Cuántos creen que verdaderamente el Señor viene por una iglesia? La iglesia que le espera en el Señor. Porque verdaderamente la iglesia del Señor Jesucristo va a viajar con Él. Pero la iglesia que verdaderamente sea como Tomás, esta es la que se va a quedar a pasar la gran tribulación aquí. Porque este Tomás, como el Señor dijo, hasta que no vea al Señor con mis ojos y meta mi mano en su costado y meta mi dedo en el lugar donde fueron los clavos, no creeré. Así dijo Tomás. Y así está actuando la iglesia de hoy en nuestro tiempo. La iglesia que verdaderamente, la que no ha creído y no cree en la palabra que se está predicando en esta hora. Esa es la que se va a quedar aquí en este mundo. Porque la iglesia verdadera de Cristo va a viajar con el Señor. Después de eso, que cuando la iglesia haya sido levantada, ¿qué es lo que espera este mundo? La gracia terminó. La gracia terminó. Ahora, como viene la llegada del anticristo. ¿No es cierto? Porque la iglesia cuando fue levantada, se fue con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia estaba aquí, está presente, también el Espíritu Santo hace que el anticristo, aunque ya está presente, pero que no se manifiesta, porque el Espíritu Santo de Dios lo detiene. Esta es la que lo está deteniendo. Pero cuando la iglesia haya sido levantada, el Espíritu Santo se va con la iglesia del Señor junto con nosotros. Entonces viene apareciendo el anticristo. Miren lo que dice Juan. Primera carta del apóstol Juan. Veamos lo que nos dice. Primera carta del apóstol Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 2. Versos 18 al 20. Miren lo que nos dice. Hijito,
ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido, dice, muchos anticristos. O sea que en la iglesia del Señor Jesucristo hay anticristos. ¿Quiénes son estos? Veamos lo que dice la palabra. Porque esto dice, porque conocemos que es el tiempo. Es el último tiempo. Salieron de nosotros. O sea que estaban entre el pueblo de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Allá está el cambio. Pero si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero nosotros también, dice. Pero, o sea, la verdad de esto es que Dios sabe que verdaderamente nosotros permanecemos fiel ante el Señor Jesucristo y conocemos todo lo que verdaderamente está sucediendo dentro y fuera de la iglesia. El Señor, a través de su palabra y su Espíritu Santo, nos hace ver las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo y nos está haciendo ver las cosas que están ya para acontecer. Y esto el Señor me permitió que lo trajera ahora, es porque está pronto a suceder. ¿Por qué? La semana pasada yo lo iba a traer, pero el Señor no quiso que lo trajera y permitió que hoy lo enseñara, para que la iglesia esté con los ojos, con los oídos atentos a lo que la palabra del Señor nos dice a través de su siervo. Mire, vayamos nuevamente a Tesalonicenses, pero ahora vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En su capítulo 2, vamos a estar leyendo el verso 3 al 8. Miren lo que dice. Nadie nadie os engañe en ninguna manera. O sea que el Señor a través de la palabra nos está aconsejando que no nos dejemos engañar. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren lo que dice el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que era lo que estábamos hablando del Espíritu Santo, que es lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que no es el tiempo del anticristo para que él se manifieste en estos momentos. Pero ya ustedes saben bien que ya él tiene a sus ángeles, a sus escogidos, que le vayan preparando también el camino. Por eso escuchamos cosas que en este mundo están diciendo de este Señor. Así que observemos bien los tiempos que estamos viviendo. Y dice, porque ya está en acción, dice, el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que entonces se manifiesta, hasta que a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el Señor ya tiene específicamente lo que tiene preparado para este hombre. Y no solamente para él, sino para los que verdaderamente siguen a este Señor. Que el Señor lo reprenda. Mire, volvamos a Primera de Juan.
Vamos a estar leyendo el capítulo 4. El capítulo 4, verso 2 al 3. Mira lo que dice. En esto dice conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esta es en el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, yo no creo que sea necesario preguntar a la iglesia del Señor quiénes son los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Porque hay varias sectas religiosas que dicen que Jesucristo no vino en carne, sino que simplemente ha sido un profeta cualquiera. Y esto conocemos que dice la palabra del Señor que no son de Dios. Entendamos bien esto para que no los dejemos engañar. Porque según la palabra está hablando claramente para que la iglesia no sea engañada por este tipo de personas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, donde iniciamos. Apocalipsis capítulo 13, vamos a estar leyendo el verso 1 y el 2. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Y gran autoridad. Ahora, hagamos un paréntesis. En lo que en el capítulo 13, verso 1, está diciendo, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿qué representa el mar? Sabemos que el mar representa la multitud de personas que existen en este mundo, los que verdaderamente no son de Dios. Representa el montón de personas. Y porque dice, y me paré en la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que subió de entre la misma multitud de las personas que en este mundo existen. Por esto es necesario nosotros, hermanos, que estudiemos la palabra del Señor, que la escudriñemos, no que la leamos simplemente por encima como anteriormente su servidora estaba haciendo. Pero ahora tenemos que profundizar porque la palabra del Señor es clara y ya estamos en los últimos tiempos y tenemos que mantener nuestra vista y nuestros oídos a todo lo que está pasando en este mundo, que nuestra venida, que nuestra ida con el Señor se acerca. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que fijarnos bien cómo estamos viviendo, cómo está viviendo la iglesia, cómo se está portando. Tenemos que ver todo esto y no seamos como Tomás, sino que creamos a todos los acontecimientos que está aconteciendo y preparémonos, porque Dios está permitiendo que todo esto lo estemos viendo. ¿Por qué? Para que la iglesia se prepare, que no la sorprenda. Pero puede decirme, ¿y cómo es que debemos de prepararnos? La palabra del Señor nos está diciendo que debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza.
Porque el Señor mismo, el Señor nos hace ver todas estas cosas para que nosotros hagamos la verdad de esto. Ahora, cuando ya ha llegado el anticristo y ya ha perfeccionado todo conforme a lo que ha venido haciendo, ahora lo que viene, la imposición de la marca. Cuando él ya está allí, ya ha tomado posición, ya se ha sentado y él comienza a decir, vamos a hacer una sola moneda. Va a ser una sola moneda y una sola identificación. ¿Por qué? Porque hemos visto, nos hemos dado cuenta que verdaderamente hay muchos robos de identidad en todo el mundo. Ahí se va a agarrar el enemigo. Va a haber una sola identidad. Y para esto vamos a poner algo que el enemigo nunca va a poder robarle. ¿Por qué? Porque lo va a tener en su mano derecha. Ahí viene la imposición de la marca. Ahí viene esto. ¿Por qué? Porque usted sabe, amigo, que si usted le roban su tarjeta, le roban su cartera, le roban su identidad, entonces le va a costar mucho tiempo en sacarlo. Y entonces, ya con este chip, con toda su información, nadie le va a poder robar. Y muchos van a caer en esa trampa del enemigo. Muchos van a tener eso. ¿Por qué? Porque se van a decir, es cierto, van a decir, es cierto. Y van a tener el dinero bien guardado para cuando ustedes lo quieran. Allí va a estar depositado y cuando ustedes vayan a comprar, solo ponen la mano allí para que todo el mundo, para que usted le escanee y entonces ya ha pagado su deuda total de la comida que ha llevado. Mire todo lo que viene haciendo el enemigo para poder hacer todo lo que él quiere obligar a las personas a que esta marca se le ponga. Pero vea lo que dice el Señor. Vamos a ir al punto 3, la imposición de la marca. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Vamos a estar leyendo el verso 5 al 9. Mire. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta es la iglesia que dicen muchos de que va a pasar por la gran tribulación y son los hijos de Tomás. Son los hijos de Tomás. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no tienen fuerza y como ahora están en la mera chuleta, no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida, ahora lo va a vencer fácilmente. Lo va a vencer fácilmente. Y se le dio autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos, dijo. ¿Por qué? Porque ya no tenían ningún respaldo de Dios. Ahora, vea. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que estas personas que adoraron a la bestia, entonces no estaban escritos su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque eran cristianos simplemente, pero nunca se entregaron de todo corazón a Dios. Nunca fueron personas que verdaderamente le sirvieron a Dios de todo corazón. Y se esmeraban por hacer lo que verdaderamente Dios les mandaba. Estaban allí, pero verdaderamente no adoraban a Dios como Dios pedía que se adoraran. Como muchas veces nosotros hacemos cuando estamos en el culto, nos dedicamos más a hablar con el vecino que a prestar atención a la palabra del Señor.
O, o salir a chismear afuera con el vecino allá y no estar prestando atención a la palabra. Y eso nos conlleva a no tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Nos importa un poco. ¿Ah? Y por eso tenemos que darnos cuenta de todo lo que verdaderamente Dios nos está haciendo ver antes de que las cosas acontezcan. Por eso dice 4 cosas que la iglesia no debe de olvidar. Y debemos de tener en cuenta todo lo que verdaderamente el Señor está hablando. Mire, ahí mismo Apocalipsis 13, en su verso 11 al 13. Mire, nos dice, mire, porque vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de la tierra la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Mire, o sea que entre ellos, entre la bestia, entre el mismo Satanás, se unen y nunca se están dividiendo, sino que están uniéndose entre ellas mismas para que una de ellas sea adorada. Pero vea, le voy a declarar otra cosa. Mire, también dice, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, veamos qué nos dice. Veamos qué nos dice el verso 14. El verso 14 al 18. Mira lo que dice. Y engaña, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Oiga bien, le mandó a hacer, dice, una imagen. Pero usted sabrá, mi hermano, que Dios es omnisciente y omnipresente. Dios está a donde quiera. Y en el momento que Él desea estar en un lugar, al mismo tiempo en otro, también Él lo hace porque es soberano. Él es Dios. Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Ahora la bestia no lo tiene. Pero hace que todos, en todas partes del mundo, lo adoren. ¿Cómo? Oiga bien esto. Y que le quede grabado a usted en su mente y en su corazón. Y se le permitió, dice, el 15. Estamos hablando de Apocalipsis, verso 13, capítulo 13, verso 15. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Oiga bien, se mandó a hacer una imagen. ¿Qué imagen es esta? Y se le dio aliento a la imagen de la bestia, dice, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorare. Ahora, ¿qué imagen estamos hablando? La imagen que usted tiene como en su teléfono, en su tabla, en su computadora, en su televisor. De esa manera él se va a comunicar en todas partes del mundo. Que va a tener un retrovisor para que nosotros lo vamos a ver y él lo va a estar viendo. Él nos va a hablar también, nosotros le vamos a contestar y él lo va a estar escuchando lo que nosotros le decimos. De esa manera, él va a pedir la adoración a las personas. Y a toda aquella persona que no adore
va a ordenar que la decapiten o que la maten. ¿Por qué? Porque Él exige, desde un principio de la creación del mundo, exigió adoración. Y Él no ha quitado el dedo del renglón y ha hecho que muchas personas lo adoren. Y a eso Él le ha encantado. Pero sabemos que solamente a Dios es el único el cual nosotros debemos de adorar. ¿Ah? A Él, porque el Señor mismo dijo, a Él, solamente a Dios tienes que adorar y solamente le servirá, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Ah? En aquel tiempo. Por esto es necesario que nosotros, hermanos, escuchemos bien lo que el Espíritu nos dice. Ahora mire lo que dice el 16. Y así ya dice que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, y dice, y así es que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice el 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Ese es el número de la bestia, por lo cual debemos de tener mucho cuidado, porque él va a intentar de muchas formas, de muchas maneras, para que el cristiano se deje marcar con el sello. De alguna forma están haciendo tantas cosas, tanto aquí como en otros países, inventando cosas para cambiar todo el sistema y permanecer en una sola moneda, en un solo identificación. ¿Para qué? Para mantenerlos vigilados. Y miren que a través de este mensaje, Dios también me dio un mensaje que muy pronto estaré predicando, que se titula Cadenas Invisibles para el mundo actual. Este es el mensaje que próximamente estaremos predicando, si Dios lo permite. Mire lo que dice el verso, el capítulo 14 de Apocalipsis, su verso 9 al 11. Mire. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno, oiga bien, aquí, esta iglesia va a estar de todas maneras, hermano, y es necesario que nos preparemos, porque la iglesia del Señor va a estar como entre dos aguas, que no va a hallar ni para dónde jalar, pero el cristiano tiene que mantener abiertos los ojos y el entendimiento de adorar a Dios, porque miren lo que dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, aquí hay otra amenaza. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, dice el Señor, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo sube, dice, y el humo de su tormento sube, dice, por los siglos de los siglos. Y todos tienen, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran y reciban la marca de su nombre. Ahora pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer en ese momento? ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer? Como cristianos, verdaderamente tenemos que estar preparados. Porque la gente escucha hablar de eso, pero no se imagina las consecuencias
que esto trae a nuestra vida. Y por lo cual, el cristiano tiene que estar preparado para todo, de entregar su vida por amor a Cristo y salvará su vida. Pero si tiene miedo y que tiene miedo que lo maten aquí en este lugar y adora a la bestia, de todas maneras le va a tocar mucho peor. Porque de todas maneras le va a tocar morir y una muerte eterna y espiritualmente. Y es la muerte segunda, dice el Señor. ¿Ah? Por lo cual debemos de estar preparados. Y entonces, ¿qué debemos de hacer para no ponernos la marca? Adorar al Señor solamente y a Él solo servirle de todo corazón. Porque ya el Señor lo está diciendo. Son los puntos que hay que observar siempre directamente delante del Señor, porque Dios advierte a tiempo y fuera de tiempo, para que la persona esté preparado y no le sorprenda en aquel día. Mire capítulo 24 de Isaías, verso 1 al 6. Mira lo que dice. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como al criado, su ama como al que compra, al que vende como al que presta, y al que toma prestado como al que da al ogro, o así al que lo recibe. Y la tierra, dice, será eternamente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. No es el hombre que ha pronunciado esto, sino que Dios. Dice el 4. Se destruyó, cayó a tierra, enfermó y cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron al pacto sempiterno. Por esta causa la maldición los consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos y los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Esto es lo que le va a pasar al mundo después de que la iglesia sea levantada y que el anticristo se siente y que comience a gobernar y a comenzar a poner la marca. ¿Ah? Viene después el juicio de Dios sobre el mundo entero. Y usted sabe que lo que hemos visto ahora, los huracanes, las inundaciones, los terremotos, las pestes, toda clase de desastres naturales que han habido. Es Dios hablándole al mundo. Es Dios diciéndole que se prepare, pero no quieren entender. Hasta que sean destruidos. Lo mismo va a pasar como pasó allá en Sodoma, en el tiempo de Noé, que Noé les predicó 120 años y no hicieron caso. Después, cuando vieron la cosa seria, clamaron diciéndoles que abría la puerta, pero ya cuando Dios cierra, nadie abre, y cuando Dios abre, nadie cierra. Por eso debemos de entender nosotros la palabra del Señor, por lo cual Dios nos habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. Mire, con esto terminamos. Apocalipsis 20, versos 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él,
delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vieron muertos, dice, grandes y pequeños, como verán que el Señor no hace excepción de personas, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora el texto. Y el mar, dice, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿estamos nosotros preparados para irnos con el Señor Jesucristo? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor? ¿Tenemos en mente lo que se nos viene encima? Y estamos conscientes de lo que podemos evitar si es que nos consagramos a Dios. Porque todo esto, hermano, lo está haciendo el Señor para preparar la iglesia, para mostrar verdaderamente lo que viene y lo que de la cual el Señor quiere evitar. Es cierto que la iglesia pasará la gran tribulación, pero son aquellos que verdaderamente no se preparan. Pero la iglesia verdadera del Señor, la que se prepara para irse con el Señor, esa no va a estar acá. Porque el Señor mismo dice, los que estén guardando la palabra de mi paciencia, yo también los he de guardar de la prueba que ha de venir a azotar al mundo entero. Entonces, cuando el Señor va a obrar de manera bastante bien con aquellos que le fueron fiel y que no dudaron en servirle cuando el Señor estaba pidiendo que le sirvieran. Así es de que meditemos en esta palabra. No he traído este mensaje para afligirlo, pero sí para que la iglesia se prepare, porque lo que viene a este mundo no tenemos idea de lo que puede acontecer. Estamos viendo parte de lo que verdaderamente va a ser la destrucción de este mundo, pero no nos imaginamos lo terrible que va a ser. Así es de que para evitar esto, yo les invito a que verdaderamente vengamos delante del Señor, pidiéndole perdón, que nos perdone y que nos ayude a caminar bien delante del Señor. No sé si la iglesia de El Salvador quisiera postrarse delante del Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por los errores que muchas veces nosotros hemos cometido. Y que verdaderamente Dios quiera que verdaderamente nos ayude a permanecer fieles a Él. No sé, hermano pastor Luis, si la iglesia puede venir delante del Señor para poder orar por la iglesia. Exacto, hermano. Claro que ore por nosotros. Y eso no implica estar en pecado, ni mucho menos estar en desobediencia, sino ser humilde. La humildad, Dios se manifiesta, hermano. No es nada a lo ajeno de venir a la presencia de Dios como lo estamos. Así es, pero el Señor llama simplemente para que nos preparemos y todo pensamiento que pueda venir a nuestra vida sea cautivo y llevado ante la presencia de nuestro Señor. No sé si irán a ver, hermanos, que vengan arrepentidos a los pies del Señor Jesucristo, pidiéndole perdón a Él, no a mí. Pero si no lo hay, no es problema, porque verdaderamente Dios me hizo sentir que les llamara, pero si no lo hacen, cada quien va a presentar cuentas delante del Señor. Así es de que voy a orar por los que verdaderamente estamos aquí y los que van a escucharme a través de las redes sociales. Padre, en esta hora, Señor amado,
Le agradezco, Señor amado, por esta oportunidad, Señor, que usted me ha dado, Padre Santo, para poder presentar este tema, Señor, conforme a su voluntad. Como decimos al Padre Santo al principio, Señor amado, que el predicador, Señor amado, tiene, Padre Santo, una responsabilidad, Padre Santo, de presentar, Padre Santo, aleluya, a tu palabra, Padre Santo, aún decide a la persona si está bien o mal, Padre Santo, pero usted sabe, Señor amado, que muchos se molestan, Señor amado, pero venimos delante de su presencia, Señor, pidiendo, Señor amado, aún misericordia, aún por mi vida y por la vida de aquellos, Padre Santo, que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de aquellos, Padre Santo, que muchas personas se arrepienten, quizás por los errores, por todo lo que han venido cometiendo, Señor amado, que no han prestado la debida atención a su palabra cuando se está haciendo predicada, Padre. Pero necesitamos, Señor, prepararnos para poder estar firmes, Señor, conforme a su voluntad, cuando venga usted por su iglesia, Señor amado. Ayúdanos y permítenos, Señor amado, estar firmes y preparados para cuando eso suceda, Padre Santo. No lo vayas a hallar, Padre Santo, desapercibido, Señor amado, y desprevenido. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para cuando eso suceda, Padre. Sabemos que los tiempos, Señor, están cambiando, Padre Santo, y rápidamente, Señor, viene, Señor amado, aleluya, los problemas, Padre Santo, a la vida del ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos, Señor amado, en tus manos, sabiendo que usted, a través de su palabra, nosotros estamos, Padre Santo, cubiertos. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a dar por terminado este servicio conforme a la voluntad del Señor, conforme a su misericordia, y sabemos que el Señor no tarda su venida. Según algunos la tienen por tardanza, Padre, pero sabemos que usted no lo hace porque es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, salimos del aire a esta hora. Les saludó su hermano y amigo Filadelfio Montesini. Y aquí estaremos el próximo viernes, si el Señor aún no ha venido. Que el Señor me lo bendiga. Amén y amén.